Vamos a orar, ¿está bien? Tantito, perdón. Es que ahí está como muy emocionado, ¿no? Aquí alguien lo da y se recorte tantito. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque estás con nosotros y nunca nos dejas, Señor. Señor, en este momento ponemos nuestros sentidos, Dios, para escuchar tu voz. Señor, abrimos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para captar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Yo te ruego que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, y a, Señor, estar pendientes aún de lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a partir de hoy comenzamos una nueva serie. Esperamos primeramente, Dios, el siguiente domingo ya poder estar en el parque para que se sienta más real lo que vamos a predicar. Sí, en una ocasión Jesús se sentó en lo alto de un monte y comenzó a dar mensajes a la gente. De hecho, este grupo de mensajes se le conoce como el Sermón del Monte. Sí, Dios hablaba a nuestro corazón que podía ser el sermón del parque, sí, y estar todos juntos y predicar esta serie de mensajes. Esta serie de mensajes viene en Mateo 5. También, aparte de que se le conoce como el Sermón del Monte, se le conoce como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, ¿sí? Entonces, las bienaventuranzas que vienen en Mateo 5, bueno, quiero leer la parte de la escritura. Dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Jesús viene a lo alto de un monte, como les decía, se sienta y comienza a enseñarle a la gente. ¿Y qué comienza a enseñarles? Comienza a enseñarles una serie de mensajes que hasta cierto punto dan una solución, pero al mismo tiempo es como contradictorio. Ahorita ustedes van a ver por qué. De hecho, en Mateo 5, verso 3, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la parte contradictoria que les decía. ¿Por qué los pobres en espíritu? ¿Por qué de ellos es el reino de los cielos? Al contrario, debería ser aquellos que son ricos en espíritu, ¿no? Aquellos que tienen todas las condiciones, que están completamente capacitados para arrebatar el reino de Dios. Sin embargo, Jesús les está diciendo: aquellos que son pobres en espíritu, que carecen de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé si usted tenga necesidad de Dios, pero Jesús se refiere a aquellas personas que tienen necesidad de Dios. Y quiero que se grabe algo muy bien. Todos los que son pobres en espíritu son aquellos que tienen necesidad de Dios y que depositan su confianza en Dios, porque ellos no pueden resolver nada por sus propios méritos, o por sus propios recursos, o por sus propias fuerzas. Yo no sé si usted está en esa condición, pero yo muchas veces estoy en esa condición. Creo que la mayoría del tiempo estoy en esa condición. Tal vez lucho con mi carácter, tal vez lucho con tener fe cuando hay que pagar la renta, tal vez lucho con situaciones cuando veo a alguien de mis amistades, de mis familiares muy enfermo y sé que humanamente yo no puedo hacer nada, que ya lo hemos hecho todo, mucha gente está muriendo en estos momentos, yo no puedo hacer nada. Entonces ese es el momento en donde yo puedo ir a Dios y depositar mi confianza y mi esperanza en Él. ¿Por qué? Porque simplemente yo ya hice todo lo que podía hacer. No puedo hacer nada. Humanamente yo ya no puedo cambiar mi condición. Humanamente yo ya no tengo fuerzas, estoy desgastado. Jesús dijo: vengan a mí los que estén cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Hay un salmo muy famoso que es el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué más?
En lugares, escúchenme, de delicados pastos me harán descansar. ¿Por qué descansar si se supone que el reino es para los que están fuertes en Dios? Ahí vemos la contradicción de la que habla Jesús. Si tú estás cansado, yo te voy a hacer descansar en esos pastos. Yo soy tu pastor. Y eso es lo que Dios te dice en esta mañana. Yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, Jesús dice esto y en otras traducciones dice, dichosos los que tienen espíritu de pobres. Esa palabra bienaventurados significa doblemente feliz, triplemente feliz, feliz por 1000, ¿sí? También se compara en un sinónimo con dichosos. También otro sinónimo sería Dios bendice a aquellos. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, se lo repito, es aquellos que ponen su confianza en Dios. Y en Salmos 22, 24, quiero leérselos. Salmos 22, 24. La palabra de Dios expresa algo muy importante para cada uno de nosotros. Y dice así: pues Él no desprecia, hablando de Dios, ni pasa por alto el sufrimiento de los pobres, ni se esconde de ellos. Él los oye cuando le piden ayuda. O sea, cuando tú no puedes más y pides ayuda a Dios, no importando la condición en la que tú estés, Él te va a escuchar. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no excluye a nadie. Al contrario. Él dice, bienvenidos, aquí estoy yo. Yo recibo a todo aquel que se acerque. Así dice el Señor. Y en esta congregación, ese es nuestro trabajo. Recibir a todo aquel que esté en necesidad. Por eso en su tarjetita dice, somos la sombra para el que está cansado. Para que cuando tú estés cansado, vengas a refugiarte debajo de un árbol y puedas beber de esa agua que quita la sed. Algunos entenderán eso, otros no lo entienden. En Juan 4, Jesús se encontró con una mujer. De hecho, dice que Jesús estaba cansado, no la mujer. ¿Sí? Le dice, si supieras quién está enfrente de ti, le pedirías de esa agua y jamás volvería a tener sed. Y entonces esta mujer, como yo les pido que vean en la predicación en YouTube Juan 4, ahí hablamos específicamente de ese tema. Esta mujer salió a las 12 del día porque era una mujer que se había casado con muchas personas, con algunos no se había casado. Y de hecho, hablando con el Señor Jesús, le dice, ¿tienes marido? El Señor Jesús le pregunta, y esta mujer, no tengo. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque ya has estado con otras personas y con el que estás no es tu marido. Entonces, normalmente la gente va a sacar agua al pozo cuando es la mañana, cuando no hace sol. Pero esa mujer iba a las 12 del día para cubrir su vergüenza. Versos antes vemos que Jesús dice, me es necesario ir a Samaria, o sea, al lugar donde estaba esta mujer. Ahora entendemos que Jesús quiere encontrarse a propósito con esta mujer para ir a cambiarle la vida. Total, que esta mujer cambia de perspectiva, tiene fe, y no solamente cambia ella, sino que va, y cuando no quería hablar con nadie, va y les dice, ¿saben qué? Me he topado con un hombre. Me he topado con alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y Él es el Mesías, Él es Cristo. Ha venido a cambiarnos la vida. Y entonces salen todos a ver a Jesús. Y le dicen a Jesús, quédate con nosotros. ¿Saben? Jesús era judío. Como judío y samaritano, samaritano es la combinación de judíos con otra raza,
Entonces no se llevaban. Eran así como, los samaritanos eran así como fuchi. No se llevaban. Pero Jesús aún rompe eso. Escucharon que hace un tiempo estuvo muy de moda, bueno, siempre ha estado, pero apenas hace unos meses, lo que pasó con un hombre de color, que lo mataron. Y todo lo que se empezó a despertar. Jesús nunca hace acepción de personas. Jesús siempre está pendiente de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti y de mí. Siempre. Cuando tú fallas, ¿qué crees? Él está pendiente de ti. Cuando tú pecas, ¿qué crees? Él está pendiente de ti. Cuando tú decides no arrepentirte de tus faltas, Él está pendiente de ti. ¿Por qué? Porque Él entiende que eres un pobre de espíritu. En una parte de las Escrituras dice, Dios se acuerda que somos polvo. Y entonces Él, en vez de juzgarnos, dice, me es necesario ir a donde está Dalia. Me es necesario pasar por donde está Paola, donde está Marta, donde estamos cada uno de nosotros. Y entonces viene y se encuentra con nosotros. Y no solamente pasa delante de ti y te cambia la vida, sino que te dice, sígueme. Imagínense qué locura. Un hombre de 30 años como su servidor, que le diga a un grupo de jovencitos, dicen los estudiosos que tenían de 16 a 21 años los discípulos de Cristo. Y fue con ellos y les dice, sígueme, sígueme, sígueme. Tenemos un Mateo que estaba recaudando los impuestos, un traidor para su propio pueblo. Y Jesús viene con él y dice, sígueme. Y lo sigue. ¡Qué locura! Es algo, pero Mateo entiende. No puedo más. No puedo más. Imagínense cómo pasaba la gente frente a Mateo y todo lo que le gritaban, todo lo que, traidor, y esto, y lo otro. Imagínense. Cobrarle a su propio pueblo por vivir. Mateo dice, no puedo más. Y entonces sigue a Jesús. Y en esta mañana, si tú quieres seguir a Jesús, este es el día donde Jesús quiere encontrarse contigo, quiere bendecirte y te dice, sígueme. Entonces, también la palabra de Dios expresa en Mateo 5 que aquellos que son pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que es el reino de los cielos de ellos? Cuando multitudes se juntan, definitivamente esas multitudes pertenecen a un reino terrenal. En ese momento, el reino o el imperio que estaba gobernando sobre ellos era el imperio romano. Ustedes saben, en base a la historia universal, que el imperio romano fue o ha sido el imperio más fuerte de todos los tiempos, en donde más países, más regiones eran de su poder, de su poderío. Entonces, Jesús comenzó su sermón con esas palabras que parecen contradictorias. O sea, dice, hagan esto, y contradice a las cosas de ese reino. En este reino terrenal en el cual vivimos, se nos dice que es rico aquel que tiene más. ¿Sí o no? En este reino de los cielos se nos dice que es suyo el reino aquel que es pobre en espíritu. Es contradictorio, ¿no? En base a la cultura del reino en el cual vivimos. Entonces, cada bienaventuranza puede entenderse de diferentes maneras. Número 1, son un código de ética para aquellos que son discípulos de Cristo. Son un código de ética para aquellos que son discípulos de Cristo. Número 2, contrastan los valores del reino de Dios. Contrastan completamente, ¿sí?, con los valores, como lo decíamos hace un momento, terrenales o del mundo, ¿sí? Número 3,
contrastan la fe superficial de la religión. ¿Qué es religión? Religión no solamente son los que son católicos, también hay religión cristiana. Y no me estoy refiriendo a religión como, la palabra religión viene del latín religare, ¿sí? Religar al hombre con Dios. No me refiero a esa palabra de religión, me refiero a la palabra religión como a la religión que llevaban los fariseos en el tiempo de Jesús. ¿Quiénes eran los fariseos? Hombres de los cuales se sabían la ley, o sea, la palabra de Dios, y trataban, o más bien exigían que se cumpliese al pie de la letra, y ellos mismos ponían cargas en la gente que ni ellos mismos podían cumplir. A esa clase de religión me refiero. Esa clase de religión, como dice la tarjetita, que te quema, que te desgasta, en donde dices, no. La idea es que usted en este lugar, o bueno, en los lugares que Dios nos dé más adelante, nos sintamos en casa. No viviendo un conjunto de dogmas, ¿verdad? Conjunto de parámetros y ya. Viviendo la vida que la Biblia nos enseña. Vamos a ser felices, vamos a disfrutar la vida. No por obligación ni siquiera, sino porque anhelo vivir como Dios quiere que yo viva. Y yo sé que si yo sigo las instrucciones de Dios, ahí está el bien. O sea, el que Dios me diga, no robarás, no matarás, no es algo como para molestarme. ¿Me explico? Es algo para cuidarme, aún de las leyes terrenales. Porque si no robo, simplemente, si lo quieren ver muy práctico, no me van a meter a la cárcel. Así de simple. Si nos vamos más profundo, si no robo, voy a tener una vida íntegra, digna de que, no nos vamos a ir tan lejos, de que mis hijos la imiten. ¿Quién quiere tener una vida digna? Amén. Que sus hijos imiten. Todos. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante, que podamos tener vidas dignas. Y número 4, estas bienaventuranzas muestran las expectativas que se decía en el Antiguo Testamento. En las Biblias hay Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se dice, por ejemplo, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús no viene a quitar estas expectativas, estos mandamientos, viene a resaltarlos, pero los resalta aún más profundo. Y eso es una locura también, porque Jesús dice, ustedes escucharon que en la ley decía, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Si te roban algo de tus pertenencias, dale tu capa. Ahí les va otra locura, ya en contexto. Les decía yo que vivían en ese tiempo gobernados por el Imperio Romano, y que venga un hombre de 30 años y les diga, amen a sus enemigos. ¿Cómo tratarían los soldados romanos al pueblo, a las mujeres del pueblo? Y que Jesús venga y te diga, ama a tus enemigos, perdónalos, porque si no tu Padre no te va a perdonar. Parece injusto, ¿sí o no? Parece descabellado, casi para poder decirle a Jesús, oye Jesús, hey, ¿no te das cuenta en dónde estamos viviendo? ¿No te estás dando cuenta en la condición en la que estamos actualmente? Y entonces Jesús les muestra con su ejemplo a dar su propia vida por amor a todos sin que se lo merezcan. Yo les pregunto, ¿nos merecemos la bondad de Dios todos los que estamos aquí? Yo creo que la mayoría no nos merecemos la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos fallado deliberadamente, no a Dios nada más, a nuestros propios principios, nuestros propios valores, tal vez a algunos a sus padres, tal vez a nuestra familia, tal vez a la gente que nos ama. O sea, si nos ponemos a sacar lo mejor de cada uno de nosotros,
Piensen ustedes si ustedes morirían por mí. Jesús lo hizo. ¿Por qué? Una vez más se los digo. Porque Jesús entiende que somos pobres de espíritu. Y Él dice, hey, el reino es de ustedes. No es en base a su propia prudencia. Simplemente Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un solo requisito registrado en ese texto, para que todo aquel que en Él crea. ¿Usted cree en este día? Está del otro lado. ¿Sí? Todo lo demás son responsabilidades que tenemos como hijos. Como hijos tenemos responsabilidades como levantar nuestro cuarto, como etc. ¿Sí? Cuando salimos de casa, porque empezamos otro rol de formar nuestra familia, aún como hijos seguimos teniendo responsabilidades y se suman las responsabilidades porque ahora yo tengo que guiar a mi familia. Entonces van aumentando las responsabilidades y ese es Dios diciéndome, Socorrito, yo confío en ti, en que tú podrás guiar bien a tu familia al conocimiento de Dios. O sea, es descabellado que Dios confíe en nosotros y deposite en nuestras manos vidas de personitas para enseñarles cómo se vive la vida. Es descabellado. ¿A quién se le ocurre darle a Blanquita un hijo? ¿Me explico? ¿A quién se le ocurre a Samuel darle 3 hijas? A Dios, confía en nosotros. Y si nosotros confiamos en Él, Él nos va a dar todos los recursos, todas las herramientas para salir adelante. Entonces, con el anuncio de Jesús de que el reino del cielo estaba cerca, es lógico que la gente preguntara qué debía hacer para pertenecer al reino de Dios. Muchos están preguntando, ¿qué debo hacer para pertenecer a árbol de vida? Híjole, está súper complicado. Simplemente seguir a Jesús. No me están siguiendo a mí. Yo soy el medio. Porque ¿qué va a pasar si yo mañana fallo? Deben seguir a Jesús. Sin embargo, yo me esforzaré por ser ejemplo para ustedes como seguidor de Cristo y discípulo de Cristo. Así debe ser. Tanto que podamos decir como el apóstol Pablo dijo, hey, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. Pero en fe lo decimos y se los digo públicamente. Si pueden imitar algo de mí, en mi fe, de cómo camino mi diario vivir, háganlo. Lo malo, por favor, deséchenlo, patenlo, háganlo a un lado. Pero lo bueno, adóptenlo. ¿Sí? Seguimos a Cristo, esa es nuestra meta de cada uno de los que estamos aquí. ¿Amén? Amén. Eso. Ahora, en Isaías, capítulo 29, 19, la palabra de Dios dice esto. Isaías 29, 19. Dice, los humildes volverán a alegrarse en el Señor, los más pobres se gozarán en el Dios Santo de Israel. Se lo repito, los humildes volverán a alegrarse en el Señor, los más pobres se gozarán en el Dios Santo de Israel. Les voy a dar otra cita en Isaías 61, 1 y 2. La palabra de Dios dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a dar las buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a libertar a los presos,
libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. ¿De qué nos habla esta escritura? De que ahora nosotros hemos nacido y nuestro propósito es ayudar a aquel que es pobre de espíritu. O sea, yo como pobre de espíritu recibo el consuelo, la paz, la fuerza de Dios, me vuelvo fuerte en Dios y entonces ahora yo puedo ayudar a los demás. ¿Sí? ¿Me explico? No por la condición humana que yo estoy viviendo, sino porque creo en Jesús y puedo caminar paso firme. ¿Se van a equivocar? Totalmente. ¿Una vez? No. ¿La van a regar feo? Sí, muchas veces. Muchas veces. Pero la Biblia dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. ¿Por qué? Porque somos pobres de espíritu. Dios nos entiende, se acuerda de que somos polvo y nos levanta. Por eso se la pasa diciéndonos en la Biblia. Se dice que hay 365 no temas registrados en la Biblia, uno para cada día. No temas, yo estoy contigo, te dice el Señor en este día. Hoy ya nos dijo que Él es nuestro pastor, ¿no? ¿Saben? A mí me gusta mucho el último verso de Mateo. Del libro de Mateo dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, cuando yo no sé qué hacer, yo recuerdo ese texto y digo, él prometió que iba a estar conmigo, Él lo va a cumplir. Cuando la estoy pasando mal en la escuela, cuando mis amigos no me favorecen, cuando en mi relación sentimental estoy desquebrajado, cuando todo está mal, cuando en el trabajo o ni siquiera tengo trabajo, cuando sé que Dios está conmigo. No es un término de autosugestionarnos y decir, Dios está conmigo y ya, y quedarnos con brazos cruzados, no. Porque al mismo tiempo Él nos dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Entonces imagínense, ese es Dios mostrándonos su favor. Una vez más recito, porque de tal manera, ese verbo amar está conjugado en tiempo pasado. Quiere decir que Él pensó en cada uno de nosotros desde antes, sin importar cómo nos fuésemos a comportar. Sin importar si seguimos a Dios o no. Sin importar si decidimos creer en Dios o no. Él decidió morir por ti, por mí y por todo el mundo. No dice por solo los que se reúnen los domingos en la iglesia. ¿O dice así? No. Dice que por todos. Por la persona que ha hecho más atrocidades. Por esa persona murió Dios. ¿Sí? Por esa persona Jesús entregó su vida. Ahora, ¿por qué les decía de una ofrenda voluntaria? Porque mismo Jesús ofreció su vida voluntariamente. Entonces, yo quisiera saber en esta mañana cuántos pobres de espíritu hay en este lugar. Amén. ¿Sí? Y dile al Señor, yo estoy aquí, Señor, estoy bien pobre de espíritu, te necesito. Solamente tenemos que decirle, Señor, te necesito, aquí estoy, no puedo más. Y de eso se trata el sermón del monte. Jesús hablándole a la gente, hey, miren hacia acá. Sus necesidades están a punto de ser cubiertas. ¿Sí? ¿Cómo? Creyendo. Creyendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, al que cree, todo le es posible. Buenísimo, ¿no? Entonces, y vamos a ver rápidamente la siguiente bienaventuranza. En Mateo 5,
La primera fue: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda es: Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Bienaventurados los que sufren, porque Él los consolará. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Ahora, si tú has pasado sufrimiento, si tú has llorado muchas veces, estás completamente, llenas todos los requisitos para ser dichoso, para ser bienaventurado. ¿Sí? ¿Quién ha llorado en este lugar? ¿Han llorado mucho? Sí, ¿verdad? Pero Dios es fiel. Dios está con nosotros. Dios no nos deja. Y todas tus lágrimas, dice que un día estaremos con Jesús viviendo por la eternidad, en donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Cuántos anhelan eso? Amén. Todos anhelamos eso. ¿Sí? Entonces, el requisito es creer. Ahora, en Salmos 126, 5 y 6, Salmos 126, 5 y 6, la palabra de Dios dice: las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos en trigo. Las lágrimas que tú has sembrado, ¿sí?, se volverán alegría. Si tú has llorado mucho, ten fe en que eso se va a convertir en alegría. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Yo también lo creo y descanso en eso, porque el Señor no miente. Ahora, cuando la bienaventuranza nos dice: bienaventurados o dichosos o benditos los que sufren, porque ellos serán consolados, las expresiones son en forma pasiva, o sea, serán consolados, serán satisfechos. Sugieren que será Dios quien realice estas acciones. Date cuenta, dice: serán consolados. O sea, una vez más, Dios te dice: no es en tus propias fuerzas, no es en tu propia prudencia, no es en tus propios recursos. Dios va a suplir tu necesidad. Dios va a consolarte. Dios va a saciar esa necesidad que tú tienes de agua, ¿sí? Va a cubrir tu sed, va a saciar tu hambre. Amén. Amén. Entonces, la palabra de Dios es clara, es viva, es eficaz.